Dale. Muchas gracias por la invitación, en serio. Para mí es un placer esta oportunidad de poder generar algunas conversaciones o participar de estos puentes que se están generando desde el frente de abogados, y me parece que de abogados y abogadas, y me parece que el tema de derechos sociales es uno de los temas que ha tenido de alguna manera mayor discusión, ¿no? Al menos en términos públicos, acerca de cómo se organiza el Estado, cómo el Estado responde frente a este contexto de pandemia, ¿no? Y ahí el tema particular que mencioné tiene que ver con cómo se estructura la protección social, ¿no? Ese era un tema que me parecía que podíamos compartir en términos de cuáles han sido los desarrollos detrás de la protección social y cuál es el vínculo con la situación actual, el contexto de pandemia, y también una pregunta que teníamos que tiene que ver con qué lugar tienen las unidades políticas, provincias o municipios, ¿no? En general, la idea de protección social está asociada a respuestas que da el gobierno federal a partir de el sistema integrado de pensiones y jubilaciones, y también me parece que a lo largo de la conversación que tendremos, hemos identificado algunos puntos donde ubicar también las responsabilidades de unidades más territoriales, como puede ser un municipio, unidades políticas como son las provincias. Me parece que tienen que formar parte del debate, ¿no? Y voy a tratar de explicar un poco esto, ¿no? O esta idea que estamos ensayando con varios alrededor de algunos asuntos o algunos casos que se nos plantean de manera cotidiana, ¿no? Y en particular se reflejan en el contexto de pandemia, ¿no? La primera cuestión, tal vez más interesante, tiene que ver con la justificación de la protección social. No solo está asociada a las cuestiones vinculadas a la subsistencia o al derecho a la vida, o a los argumentos que existían, por ejemplo, detrás de las pensiones por discapacidad, o las pensiones por invalidez, o las pensiones por vejez, ¿no? La respuesta que daba el Estado frente a situaciones extraordinarias que impedían que una persona formase parte del mercado laboral. Y en ese contexto, frente a la insuficiencia de tener ingresos económicos, el Estado salía a socorrer. La justificación de eso estaba asociada con el derecho a la subsistencia, con el derecho a, en realidad, a tener un proyecto de vida y que el Estado pudiese subsidiar de alguna manera ese proyecto de vida. Con el correr del tiempo, esta idea fue desplazada por otras ideas que tienen que ver con reconocimiento de este derecho a la protección social como un derecho, digamos, autónomo, que está vinculado con, por ejemplo, la situación de ser niño, niña o adolescente, o puede estar vinculado también a la situación de ser un adulto mayor, o también puede estar vinculado a la Convención para la Protección de todas las personas con discapacidad, o incluso a la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idea de dónde fundar el derecho a la protección social en los últimos años ha variado enormemente. Si vemos un fallo muy significativo de la Corte de la década entre el 2000 y 2010, que fue Reyes Aguilera, la justificación en general para la mayoría de los jueces de la Corte estuvo fundada en precisamente esta cuestión del derecho a la vida y la subsistencia. ¿Cómo se le va a negar el acceso a una pensión por discapacidad a una niña por ser migrante? Porque lo que está en juego en realidad es su derecho a la vida, su derecho a la subsistencia y también de alguna manera su derecho a la salud. Si vemos un fallo también muy reciente, ya no del 2007, sino de febrero del 2020, un caso que llevó adelante la Procuración Penitenciaria de la Nación y también la Procuración, la Defensoría General de la Nación, sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en la unidad 31, a las que
se les rechazaba o se les negaba el acceso a la asignación universal por hijo, van a ver que toda esta definición o toda esta justificación cambia enormemente. La Constitución establece como mandato establecer un sistema de protección social para todos los niños y niñas que carezcan de un plan de vida sostenido por el trabajo de sus padres, ¿no? Entonces, a partir de ahí uno puede encontrar la justificación de la propia asignación universal por hijo del año 2009. La Corte refleja esto y también agrega otras cuestiones, por ejemplo, la ley para la protección de la mujer. Dice que es un episodio de violencia, que la mujer no puede acceder a subsidios que están definidos para sus hijos, que, comparten con ellas la privación de libertad. En ese supuesto, esa situación o esa negación es un hecho o un supuesto de violencia, ¿no? Para que vean la magnitud de esta transformación, ¿no? Pasó de ser un derecho, al menos definido como un derecho de subsistencia, a ser un derecho autónomo. Todas las personas tienen derecho a un nivel de protección social definido de acuerdo a su situación. En este caso eran niñes, ¿no? Pero también podemos encontrar en otro fallo más reciente de abril de este año, también de la Corte Suprema, acerca de cómo se definen los derechos de las personas adultas mayores, ¿no? Y ahí también se incluye el derecho a la protección social o a la seguridad social. Entonces, el acceso a una pensión ya no está dado por los años de aporte, sino por los derechos que tiene reconocido por ser un adulto mayor. Y me parece que esto genera algo interesante de transformación que nos exige tal vez pensar, ¿no? De qué manera el derecho también está acompañando un proceso más que significativo, ¿no? De consolidación de ciertos derechos sociales que en general estaban asociados a derechos civiles y políticos. Y me parece que esta ya es una hipótesis de reflexión bastante vieja en términos de desafíos doctrinarios, pero es bastante reciente en términos de reflexiones o decisiones jurisprudenciales. Y me parece que ahí tenemos un pequeño ejercicio para hacer, ¿no? Y en ese sentido, me parece que también los procesos políticos son bien interesantes para ver este contraste, ¿no? Estamos hablando en el 2009 es la asignación universal por hijo, pero entre los años 2016 y 2019 existió una decisión del gobierno nacional de aquel entonces de, por ejemplo, modificar el sistema de acceso a pensiones por discapacidad. De hecho, hubo un debate incluso judicial muy, muy fuerte acerca de cómo el Estado había decidido quitar todas las pensiones por discapacidad bajo la sospecha de supuestos de corrupción, y en ese sentido la justicia reaccionó de manera bastante rápida a través de diversas medidas cautelares y ordenó restablecer esas pensiones por discapacidad. En todo caso, es el Estado el que tiene la carga de la prueba al finalizar una investigación de establecer si a una persona le corresponde o no esa asignación por discapacidad, y no lo puede hacer desde el inicio de un proceso de investigación. Me parece que ahí tenemos modelos también políticos muy distintos, ¿no? En términos de cómo pensar las herramientas que se tienen del Estado para ampliar las posibilidades de acceso a la protección social. O acercándonos más al contexto de pandemia, lo que es el IFE, ¿no? Todo lo que es este ingreso familiar de emergencia, ¿no? Entonces, me parece que hay un proceso interesante también de reflexión política acerca de cuáles son los fundamentos o las justificaciones que habilitan la necesidad de ampliar la protección social en Argentina, ¿no? Y me parece que en ese contexto el desplazamiento
se deslizó hacia la cuestión de la implementación y la accesibilidad, ¿no? Me parece que hay debates muy actuales acerca de cuál es el alcance en definitiva del IFE, hay discusiones en este contexto acerca de si se va a renovar, si se va a ampliar, si incluye solo los que se incluyeron en una primera etapa. Aparecieron debates muy, muy significativos acerca de cómo es la implementación final del IFE, ¿no? Desde aquel recordado viernes donde estaban las colas en los bancos, hasta cuestiones que son más actuales acerca de qué pasa con el acceso al IFE por parte de migrantes, ¿no? Estas políticas de protección social mantienen ciertas distinciones entre nacionales y extranjeros que son propias por ahí de otro estado social, de otro modelo de estado social, donde la idea de ciudadanía tenía un impacto muy fuerte, muy significativo a la hora de definir cuál es el alcance de estos sistemas o mecanismos de protección social. En ese sentido, y ahí voy al punto, hay algunos ejemplos que queremos señalar que están sucediendo en provincias. Por ejemplo, cuáles son las dificultades que existen para el acceso al IFE o a pensiones por discapacidad con relación a aquellas personas que están internadas en neuropsiquiátricos, ¿no? ¿Cómo se despliega el sistema de las curadurías o de la defensa pública o las asesorías tutelares para garantizar que esas personas que tienen que pasar sus días en un lugar como un hospital neuropsiquiátrico acceden efectivamente a esa pensión, ¿no? El ejemplo que di del acceso a la pensión por asignación universal de hijos, por hijes de personas privadas de libertad, es una variante más, ¿no? de estas complicaciones. Entonces ahí, ¿cómo se coordina el gobierno federal con los gobiernos provinciales, con los gobiernos municipales? Me parece que es una clave que quisiéramos como agregar, como incorporar al debate en materia de accesibilidad y de protección social, ¿no? Son cuestiones que me parece que tienen una relevancia porque en definitiva son los ciclos que definen si la protección social llega a sus destinatarios, si la protección social alcanza a estos sectores que requieren de esa asistencia. Entonces, me parece que a partir de estos avances que han existido tanto a nivel normativo, a nivel judicial, a nivel de decisiones políticas, hay un debate más que significativo en materia de inclusión y de accesibilidad a los mecanismos de protección social, ¿no? Y todo esto viene acompañado con numerosas decisiones o discusiones que se están dando tanto en el ámbito de los órganos de protección internacional de derechos humanos, como también en ámbitos como la OIT u otros ámbitos como el PNUD acerca de cómo se organiza la protección social. Me parece que este tema va de la mano de una nueva discusión o de una discusión que es muy propia de los debates del contexto de pandemia. Tienen que ver con el impacto en el territorio de las medidas de aislamiento social, ¿no? de aislamiento voluntario. ¿No? Y cómo se tiene que relacionar en el territorio a través del trabajo de las provincias y los municipios con otro tipo de sistemas o mecanismos de protección social, como lo pueden ser el acceso a los servicios públicos, las cuestiones del acceso a la vivienda. Me parece que ahí hay todo un proceso de conversación entre la relación entre mecanismos de protección social y mecanismos que deben asegurar las provincias y los municipios. Este es más que nada el interrogante que queremos abrir como proceso de discusión, ¿no? Acerca de cómo generar mejores mecanismos. Bueno, eso era lo que tenía para conversar.